psicólogo social, también es mediador comunitario, tiene un magíster en Derechos Humanos y ha tenido experiencia también en lo que es liderazgo en organizaciones, sociedad civil y el Estado. Y también es integrante del equipo pastoral de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Libres en la Unión. Así que bueno, te damos el paso para compartir sobre la temática que nos convoca hoy. Quiero que tengamos en mente, que recordemos dos episodios que vivió Jesús y que lo tengamos como de fondo, digamos, de todo lo que vayamos conversando. Yo lo voy mencionando, pero el primer episodio que les propongo que recordemos, son dos episodios muy, muy conocidos. Es el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Ella llega, en realidad hay un grupo de personas que la denuncian por los pecados que estaba cometiendo, y Jesús, bueno, tiene una participación en eso. Le dice a las personas que acusaban a la mujer que, bueno, el que se sintiera libre de pecado, o sea, la denuncia llevaba, digamos, a que Jesús validara un apedrear a esa mujer como era el sistema de justicia en ese momento, ¿no? Cometió un pecado, había un apedreamiento público, y Jesús le dice, bueno, el que esté sin pecado, que arranque, ¿no? O sea, hay una acusación de una persona pecadora, ¿quién acusa? El que tenga autoridad moral para empezar a hacer justicia, que lo haga, digamos, ¿no? Esa fue un poco la... Y dice que agacha la cabeza y se pone a escribir en el suelo, como esperando esa reacción. Obviamente reacción que Jesús ya conocía, se anteponía, o sea, tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Y cuando levanta la cabeza no hay nadie, le pregunta a la mujer y dijo, no, que de a uno se fue yendo. Por lo que dicen algunos de los evangelios, los más viejos se fueron antes, tal vez porque se sintieron más pecadores que los más jóvenes, y así quedó sola la mujer con Jesús, y Jesús le da un mensaje de conciencia de pecado y de recomendación de no pecar, ¿no? Los otros se fueron y no tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús, como que es, frente a la exposición, digamos, que Jesús hizo de ellos. Jesús intentó ponerlos en un mismo plano, digamos, ¿no? Son todos pecadores. ¿Cómo hacemos con esto? El único que puede juzgar esta situación completa es Dios. Los puso en el mismo plano, en ese mismo plano la mujer se queda, los otros se van. Después hay otro episodio interesante también, que es una discusión que estaban teniendo los discípulos, cuando Jesús les hablaba de que, bueno, que se iba a una morada eterna, que estaba anunciando, digamos, su muerte, su resurrección, y empiezan a discutir quién es el mayor entre los discípulos, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más cargo? ¿Quién es más inteligente? No sé, la Biblia lo traduce como quién es el mayor, digamos, o quién merece mayores privilegios, quién merece estar más cerca de Jesús. Y bueno, hay una situación de discusión, de conflicto, de entrecruzamiento, digamos, de posturas, de intereses. Y Jesús hace una síntesis muy, muy interesante y se compara con lo que él vino a hacer. El mayor es el que sirve. O sea, es mayor el que sirve que el que come. Y deja ese mensaje instalado, digamos, como un principio también de resolver controversias, ¿no? De resolver diferencias. Pero bueno, en esto de que estamos intentando pensar juntos en los conflictos, ¿no? O sea, esta cuestión de la convocatoria era, ¿no?
los resolvemos o el conflicto me disuelve, o el conflicto me atrapa, o el conflicto me paraliza, digamos, lo podemos como traducir de distintas formas, digamos, ¿no? ¿Quién controla la realidad, el conflicto, la situación? O yo puedo tener cierta capacidad de control, digamos, como decimos muchas veces ahora, de gestionar ese conflicto, ¿no? Yo en el título de este intercambio lo asocio a la convivencia, porque bueno, los conflictos aparecen cuando convivimos. A no ser que yo tenga un conflicto conmigo mismo, ¿no? Bueno, también convivo conmigo mismo, eso también pasa. Pero acá estamos hablando de conflictos interpersonales, situaciones, digamos, de cierto enfrentamiento, de cierto cruzamiento. Ahora vamos a ver si son de intereses o son relacionales, pero una situación incómoda, digamos, ¿no? Cuando hablamos de conflicto en general, estamos hablando de algo que nos incomoda. Y yo planteaba ahí algunas preguntas, ¿no? Como para también tenerlo como contexto y que cada uno, no que la vaya respondiendo, que después podemos tener un espacio tal vez para responderla juntos o construir algunas. Yo pensaba, bueno, ¿convivir es una opción o una imposición? ¿Qué piensa cada uno de esto, digamos, ¿no? ¿Cómo incido en la vida de otras personas con mi forma de convivir, con mi planteo de convivencia? ¿Me interesa ayudar a la convivencia, a convivir a otros, a convivir personas, grupos, familiares? ¿Es difícil la convivencia? ¿Es difícil convivir? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Ante un conflicto de convivencia, ¿salgo rajando, me quedo? ¿Qué hago en general? ¿Cuál es mi primera actitud frente a un conflicto? ¿Qué tipo de conflictos tengo? ¿Tiene que ver con diferencia de intereses o tiene que ver con conflictos en el plano de lo relacional? ¿Cómo me preparo para convivir? ¿Cómo transito estas situaciones más difíciles y me voy ejercitando y me voy fortaleciendo para la convivencia? ¿Qué me aporta la convivencia y sus conflictos? Con sus conflictos, digamos, ¿no? ¿Qué saco de alimento, de bueno, de crecimiento? Entonces, bueno, como preguntas que tal vez muchos nos hacemos cotidianamente, algunas sin respuestas, otras son, la búsqueda de la respuesta son de alguna manera un ejercicio para ir conviviendo, ir resolviendo muchas de las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, conflicto, ¿dónde estás? ¿Qué noción tenemos de los conflictos, ¿no? En principio me parece que hay como una matriz social que dice evitemos los conflictos. Hay gente que se angustia mucho, digamos, ¿no? El tema del conflicto es como un elemento a evitar. Y yo creo que por aquí empiezan a aparecer los primeros problemas de qué nos pasa con los conflictos o cómo me afecta el conflicto. Si mi postura es el conflicto es algo a evitar y el conflicto es inevitable, bueno, ¿cómo me paro frente a eso yo, no? Con eso que no controlo, a eso que no puedo dominar, no puedo gestionar, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la propuesta sería romper un poco esta matriz social que nos han transmitido, que mira, allí donde hay problemas no te metas. O sea, trata de evitar los conflictos, y después los conflictos nos caen y nos agarran tratando de evitarlo, no podemos evitarlo y por lo tanto no estábamos preparados para gestionarlo, digamos, ¿no? Y ahí es donde aparecen un poco los problemas. De todas formas, en esto de transitar por conflictos, digamos, partimos de la base de que
de que no siempre son evitables y tal vez no sea bueno tener una actitud permanente de evitar conflicto, sino que tal vez lo primero que tenemos que hacer es, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde se nos plantea? Y podemos separar como dos niveles de conflictos en términos de dónde están situados. Uno es si los conflictos están situados en el interés o en la diferencia de los intereses, o el conflicto está situado en la relación, en la cuestión de falta de empatía o de dificultades en el relacionamiento directo, digamos, ¿no? Son dos cosas distintas y es bueno como poder diferenciar para gestionar ese conflicto. Yo voy a estar mezclando un poco acá como un trasfondo también que tiene que ver con la mediación, también por mi formación, digamos, ¿no? Y voy a estar mezclando el tema de la mediación en dos planos y fundamentalmente en uno de ellos, con énfasis en uno. Un plano es contarles un poquito qué es la técnica de mediación, pero eso no va a ser el centro. El centro va a ser la actitud de mediación, la actitud mediadora. Si nosotros nos paramos frente a la convivencia, la construcción de convivencia, con una actitud mediadora, promovemos el diálogo, promovemos la mediación, promovemos el encuentro. Entonces, en ese sentido, en esta pregunta, conflicto, ¿dónde estás? Tenemos que aprender a identificar dónde se sitúa el conflicto. Si el conflicto se sitúa en los intereses, yo diría es un conflicto común, esperable, cotidiano, bueno, necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, somos seres cada uno muy particulares, con gustos distintos, con intereses distintos, en eso no hay nada malo, al contrario, es la naturaleza que Dios creó, nos creó distintos, nos creó con intereses por gustos, o por deportes, o por lecturas, o por tiempos, por gestión de nuestro tiempo. Unos descansamos pocos, otros descansan más, en algunos horarios, la familia, los amigos, unos hacen una cosa, otros hacen otro. Intereses distintos, no hay nada malo en eso, todo lo contrario. Y si el conflicto se instala acá, en los intereses, tiene posibilidades, digamos, de resoluciones muy operativas. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tratar de acercarnos, vamos a tratar de dialogar, de generar una actitud mediadora. Yo tendré que postergar, digamos, el tránsito por mis intereses, la otra persona, las otras personas tendrán que ceder un poco también, encontraremos un punto intermedio en donde ninguno se postergue, todos tengamos parte de la satisfacción y el tránsito por nuestros intereses. No será el 100%, porque el 100% me hablaría de una situación de aislamiento, que tampoco podría cubrir con mis intereses. Si pretendo convivir, pretendo intercambiar y pretendo estar con otros y con otras, bueno, hago conciencia de que la totalidad de mis intereses no voy a poder desarrollarlos como si estuviera viviendo solo, digamos, o aislado en la vida. Entonces, bueno, esta cuestión de la negociación permanente, que muchas veces en general no le llamamos negociación, pero estamos permanente negociando. En la familia negociamos, bueno, cuáles son los tiempos de descanso, cuáles son los tiempos de escuchar música, a qué hora comemos. A todos nos gusta hacer estas cosas en tiempos distintos. A mí me gusta levantarme temprano, pero bueno, a Karina le gusta levantarse un poco más tarde, y yo si me levanto temprano trato de no hacer ruido. Y no quedarme escuchando música en el dormitorio, sino venirme al living o salir al patio. Intereses distintos, ninguno está cometiendo ningún pecado, digamos, por querer dormir un poco más, por querer escuchar música a las 8 de la mañana, pero si no acordamos, si no negociamos un poco, estamos invadiéndonos, y eso genera un conflicto, y eso genera, bueno, discusiones, controversia, angustia, todo lo que podemos cargar, digamos, ¿no? Entonces, primera síntesis, el conflicto lo podemos situar en los intereses por la vía del acuerdo, la negociación, la mediación. Somos personas, ¿no? Medianamente inteligentes, flexibles, ponemos la convivencia como una prioridad humana, como una necesidad humana, hacemos acuerdos y creo que todos podemos transitar, más allá que al principio pueda haber
Hay cierta dificultad de negociar, digamos, la articulación de intereses. Pero en la medida que el conflicto está claramente establecido en los intereses, todo es posible. Hay grandes posibilidades de que nos vaya bien. Si el conflicto está situado en la relación, esto tiene que ver con, bueno, no me gustas, o sea, me molestas, tu presencia me satura, tu presencia me incomoda, no importa lo que hagas, no te banco. O sea, bueno, ahí se generan conflictos bastante más complicados, digamos, ¿no? Porque inclusive a veces tienen apariencia de interés, de conflictos de interés, porque no me gusta que salgas tarde o vuelvas tarde a casa. O porque no me gusta que, en realidad, explicitamos como que hay una incompatibilidad de intereses, pero siempre estamos buscando la vuelta porque, en definitiva, necesitamos argumentar el conflicto y el conflicto está en el plano de las relaciones. O sea, hay un tema de falta de empatía, hay un tema de historias, otros temas que no se resuelven, digamos, con hacer acuerdos de interés. Porque podemos hacer un acuerdo de interés que no resuelve, digamos, el conflicto situado en la relación, en el plano de los vínculos, digamos, ¿no? Dos cosas en esto. Lo primero es ser consciente de dónde está el conflicto. Porque la apariencia de que está en los intereses, cuando en realidad está en la relación, es cuando permanente estamos haciendo acuerdos y los estamos incumpliendo. Y el conflicto permanece. Hago como que parece que si nos ponemos de acuerdo en esto, en los horarios, en la comida, a nivel laboral, digamos, en la complementariedad de lo laboral, parece que nos ponemos de acuerdo, pero ese acuerdo se cae. O alguien lo incumple, o aún cuando se cumple, la rispidez en la relación y el conflicto permanece. Eso es porque, bueno, no estamos situando bien o no estamos teniendo claridad de dónde está la relación. Cuando el conflicto está situado en los intereses, yo diría que tenemos absoluta y plena autonomía para gestionarlo. 2 personas, 3 personas, 4 personas, sin una intervención externa de tercero, lo puede gestionar, se aprende a gestionar, se aprende a hacer acuerdos, aprendemos a ser flexibles y todo funciona bien. Seguimos siendo personas diferentes, pero que podemos convivir desde nuestras diferencias. Cuando el conflicto se sitúa en el plano de la relación, o sea que ya hemos probado acuerdos de intereses, ya hemos probado flexibilizarlo, ya hemos probado postergar algunas cosas nuestras, el otro, y el conflicto sigue y nos sentimos que no hay un buen relacionamiento, yo diría que acá entramos en el plano en donde solos no podemos, y ahí es necesario recurrir a un tercero que nos aporte un poco de claridad sobre la situación en la cual estamos transitando. Pero bueno, lo primero es esto. Cuando estamos frente a un conflicto, ver dónde está situado el conflicto. Lo otro es, ¿qué hago? ¿Qué hago contigo, conflicto, y qué hago conmigo? ¿Qué haces conmigo el conflicto, digamos, ¿no? Yo creo que hay 2 herramientas básicas que generalmente las personas aplicamos frente a un conflicto. Uno es ataco. Frente a la incompatibilidad de intereses me siento agredido, me siento amenazado y, bueno, tengo que atacar. O sea, no me puedo dejar ningunear. Entonces, asumo una actitud que hasta puede ser violenta, tal vez violenta verbal, pero violenta al fin, y ataco. O sea, me siento agredido frente a una rispidez en los intereses, y ataco. Algunas personas, bueno, actúan, digamos, casi inconscientemente, pero como construyen una matriz de enfrentarse al conflicto desde el ataque. O sea, destruir a la otra persona, de esa forma resuelvo el conflicto, ¿no? Destruyo sus intereses, lo ninguneo, lo postergo, lo invalido y sigo adelante. Otros utilizan un mecanismo de disparar, ¿no?
asumiendo esta matriz, ojo, no te metas, donde hay conflicto no vayas por ahí, entonces disparo, ¿tá? Evado, o sea, me voy para otro lado. No, aunque sea interesante, digamos, estar en ese ámbito donde hay cierta conflictividad, bueno, no me la juego, disparo. Esto creo que también se relaciona con los miedos básicos, ¿no? O sea, el miedo a la pérdida, el miedo al ataque, bueno, me parece que hay una relación, digamos, con estos mecanismos de defensa. En realidad, estos son mecanismos primarios, que es bueno como elaborarlo y pasarlos un poco por la experiencia y por el aprendizaje de vida, digamos, ¿no? No es bueno enfrentar un conflicto a las patadas, atacando, golpeando, violentando, y es muy probable que no sea bueno tampoco evadir un conflicto. Más allá de que esto no son reglas de oro, ¿no? O sea, bueno, sobre todo esta cuestión de, bueno, evadir un conflicto, capaz que en algún momento resulta funcional porque no estoy preparado para ese nivel de conflicto, entonces prefiero no estar. Y no quiere decir que yo tenga permanentemente un mecanismo de evasión del conflicto, sino que, bueno, en ese momento evalúo que me queda grande, que es mucho, y en esa situación evado o me disparo o trato, pero digamos, el problema podría aparecer o aparece cuando yo permanentemente hago como que no los veo a los conflictos y estoy siempre rodeándolos, y ahí me estoy perdiendo, digamos, la oportunidad de generar más convivencia y de construir convivencia. No sé si hasta acá queda claro o está medio confuso, digo, pero avancemos y vamos después también intercambiando. Entonces, metiéndonos un poquito en esto de cómo construimos convivencia, ¿no? Yo digo, en nuestras actitudes cotidianas, algunas más elaboradas, más pensadas, otras bastante arcaicas o primitivas, que bueno, actuamos medio como por inercia. Hay actitudes que ayudan a transitar los conflictos, a construir convivencia, y hay actitudes que no ayudan o que van por lo contrario. Actitudes que perjudican, digamos, ¿no? Después vamos a ver algunas que sí ayudan. Una actitud individualista. Creo que está bastante claro si hablamos de convivencia, si hablamos de transitar por núcleos humanos en los cuales vayamos creciendo y vayamos sorteando dificultades y vayamos generando, bueno, esta cuestión que tiene lo que Dios nos dio y por lo cual nos creó, digamos, que es, bueno, construir comunidad, crecer con otros, alimentarnos, digamos, de esos vínculos y de esas interacciones. Si por el contrario nosotros somos individualistas, solo miramos nuestros intereses, la satisfacción de nuestros intereses, procurar nuestro beneficio permanentemente, seguro que es una actitud que va a perjudicar la convivencia, la generación de convivencia, y también seguro nos va a instalar conflictos. Vamos a ser promotores de conflictos, porque nos vamos a estar permanentemente chocando con los intereses de los otros, sin ninguna actitud de negociación, de flexibilización, de dar un paso atrás. Soy individualista, hago la mía, busco procurar la satisfacción de mis intereses y que cada uno se arregle. Eso sería la actitud individualista que en el plano, digamos, de la convivencia, perjudican, generan conflictos y no permiten resolver situaciones. Falta de diálogo. Esto tiene que ver con esta cuestión de, bueno, que decíamos, puede tener que ver con esta cuestión de evadir el conflicto, o no estar dispuesto al intercambio, no estar dispuesto a expresar mis intereses, no estar dispuesto a escuchar, esto del diálogo de a dos, no estoy dispuesto ni a hablar de mis intereses, ni de mis situaciones, y tampoco estoy dispuesto a escuchar. Por lo tanto, no hay diálogo y no hay interacción comunitaria, no hay convivencia si no hay diálogo. O sea, las personas necesitamos
comunicarnos. No solo a través de la palabra, obviamente, pero hay cosas que se expresan con la voz, con la palabra, más allá de que es bueno recuperar también los gestos, las miradas, los abrazos, los besos, que hoy los tenemos bastante prohibidos, pero son mensajes y códigos de comunicación que transmiten, bueno, distintas cosas, digamos, ¿no? Los que estudian comunicación saben más que yo de esto, que podemos estar diciendo una cosa con la palabra y un metamensaje con nuestro gesto, nuestra actitud corporal, digamos, ¿no? Pero el diálogo en el sentido de actitud de escuchar primero y actitud de hablar, de mencionar nuestras cosas. En el plano de esto que decíamos, identificar dónde está el conflicto, si yo no digo cuáles son mis intereses, si no estoy dispuesto a escuchar el interés del otro, bueno, no hay diálogo, por supuesto que no hay gestión de conflictos, no voy a generar ninguna posibilidad de avanzar en la convivencia. La falta de escucha, ¿no? Lo decíamos, si no escucho, bueno, no ayudo. No tengo en cuenta al otro, la otra, ¿no? Falta de ponerse en el lugar del otro. Cuando escucho, ¿qué hago con lo que escucho? Reutilizo lo que escucho para reafirmar mis intereses, o intento entender por qué el otro tiene esa dificultad, por qué el otro siente que yo estoy invadiendo sus intereses, o no estoy teniendo en cuenta lo que siente, lo que piensa, esto de ponerse en los zapatos del otro, que muchas veces se dice, ¿no? Implica un esfuerzo. Si ese zapato es un número o 2 números más chico que el mío, yo tengo que esforzarme. Capaz que sufro un poco por ponerme un zapato más chico, pero bueno, estoy transmitiendo una actitud, estoy transmitiendo unas ganas estoy estoy sacrificando parte de mis intereses para resolver y construir convivencia. Ponerse en el lugar del otro, esto es una actitud que ayuda. La falta de eso, la falta, digamos, de actitud, de ver qué siente el otro, qué piensa el otro, que tiene que ver con la escucha también, es una actitud que perjudica. La falta de entender al otro y querer ponerse en su lugar, en lo que siente, en lo que piensa. Prejuzgar. Esta cuestión, digamos, que viene todo entrelazado, ¿no? Si tengo falta de escucha y construyo un juicio sobre el otro, lo más probable es que me equivoque. Estoy prejuzgando y no estoy haciendo una síntesis de la situación por la cual estoy atravesando, porque no escuché, porque no incorporé, porque además si escuché o solo oí y no me puse en el lugar del otro, bueno, ese juicio que voy a hacer va a ser un juicio que no ayuda, va a ser un juicio que prejuzgar por eso, porque hago un juicio antes de tener todos los elementos conmigo, porque no escuché, porque no me puse en el lugar del otro. Ubicar el conflicto en el plano de relación sacando los intereses concretos. A veces pasa esto, digamos, ¿no? O sea, no salimos a la búsqueda a ver dónde está la posibilidad de la gestión del conflicto, dónde está lo que puedo mover un poquito la satisfacción de mi necesidad, de mis intereses. No, lo ubico en el plano de la relación. O sea, en realidad está escuchando música hasta ahora porque me quieren bromar, porque me quiere molestar, Entonces, en lugar de plantear un diálogo hacia el encuentro, llevo el conflicto al plano de la relación. Lo saco del plano de los intereses, casi que intencionalmente, a veces inconscientemente, pero ubico el plano en otro lugar y la síntesis que hago es me quiere molestar. No es que quiere escuchar o que quiere hacer tal cosa, no, me quiere molestar. Tiene una actitud de bromarme. Bueno, ahí, digamos, esa actitud, digamos, de permanentemente estar elevando al plano de las relaciones, los conflictos o la diferencia de intereses, no ayudan o perjudican la convivencia. Tratemos de entender qué nos pasa en estas cuestiones, por qué surgen estos, ¿no? O sea, bueno, uno puede decir, no, la naturaleza humana, bueno, también aquellos que hemos transitado o estamos transitando la conversión o el proceso de salvación, vamos intentando conocer la personalidad de Cristo y
Y eso nos va ayudando de alguna manera esta pregunta que muchos predicadores nos han enseñado: ¿qué haría Cristo en este momento, ¿no? Preguntarnos y como que dialogar con Él y con la Biblia en una situación particular, digamos. ¿Cómo resolvería Jesús esto que hoy me está pasando, digamos, ¿no? Y yo creo que es un diálogo lindo que a veces tenemos en oración o en actitud orante con Dios y con Jesús, y muchas veces de ahí sacamos cosas muy, muy lindas, ¿no? Porque, bueno, el Espíritu nos transmite algunas herramientas en ese sentido y comprensiones. Pero bueno, estamos en un mundo, una sociedad con complejidades importantes, digamos, ¿no? O sea, bueno, a ver, como 4 planos en los cuales pasan cosas que no ayudan a la convivencia. No pretendo acá, sino lo contrario, en principio, hacer conciencia de que hay elementos del contexto o de los contextos que determinan algunas cuestiones, pero uno a veces mira esta placa y dice, estamos embromados, estamos en una situación muy compleja. No, hay situaciones complejas, los temas de dificultad de convivencia, de violencia, y eso lo estamos viviendo todos los días, pero hay posibilidades también. Y yo creo que la Iglesia, los cristianos, tenemos muchísimas herramientas para transformar un contexto que aparece como complicado, como agresivo para las personas, ¿no? Entonces, bueno, en lo individual aparecen estas cosas, mucho sentimiento de desigualdad, procesos de discriminación a lo distinto, a lo diferente, desconexión social, discriminación, esta cuestión, digamos, de gente que se siente al margen y gente que margina, y esos procesos, digamos, bien complicados de discriminación. Eso en lo individual, y cómo pueden sentirse muchas personas, que nos puede pasar, digamos, en nuestro trabajo o en los estudios, que haya personas que tengan, digamos, en el plano de lo individual, sentimientos muy, muy complicados que los lleve, digamos, a convivir o a tener una convivencia compleja. En el plano del colectivo aparece el tema de la incertidumbre, la inseguridad, la desprotección. Yo creo que en algunas edades del desarrollo de la persona, donde estamos intentando definir proyectos de vida, proyectos profesionales, bueno, distintas situaciones, digamos, que pasamos cuando la juventud, digamos, bueno, puede haber, digamos, un contexto, digamos, de incertidumbre, inseguridad y desprotección que esté determinando el cómo convivimos o desde qué pautas convivimos, digamos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta también. En el plano de lo general, en el contexto general, sociopolítico, nacional, tema, bueno, pandemia, en fin, todo lo que podamos ponerle al contexto general, aparecen las complejidades sociales, las crisis, las polarizaciones políticas, deportivas, los choques culturales, construcciones culturales que en la sociedad no se entienden, no dialogan, que tienen diálogos distintos, de la música, de la forma de vivir, de la forma de gestionar la vida cotidiana, los temores, una cultura no dialógica, ¿no? O sea, expresiones culturales que no dialogan entre sí, dificultades para resolver conflictos cotidianos, cosas que pueden ser sencillas, se transforman en conflictos permanentes. ¿Qué tiene como efecto todas estas situaciones concretas de hoy en día, digamos, o en estos tiempos? Bueno, tiene un efecto que va hacia una individualización creciente. Esta cuestión que decíamos, lo individual prevalece, y somos individualistas, y bueno, y tenemos en esto que reaccionar, pero todo este contexto nos lleva a, como que hay un mensaje de que cuídate, encerrate, el otro es un agresivo, el otro, tenés que cuidarte de la otra persona, ¿no? Y vaya si en tiempos de pandemia eso se agudiza, ¿no? El otro persona, aún un cercano, un compañero de trabajo, ¿verdad? Representa un riesgo, representa una amenaza. Y no es solo la amenaza del contagio del COVID, me parece que en esto tenemos que cuidar muchísimo, pero esto sería otro tema.
qué nos deja la pandemia en relación a los vínculos y al relacionamiento con el otro, si lo vamos a consolidar como que el otro es una amenaza o podemos superar esa situación. Debilitamiento de los imaginarios colectivos, o sea, hay pocos proyectos, pocas proyecciones colectivas, digamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cuáles son los proyectos barriales? ¿Cuáles son los proyectos comunitarios? ¿Cómo los jóvenes construyen proyectos solidarios de acompañamiento a otras personas? Hay un empobrecimiento de los imaginarios colectivos en términos de proyección. Las vulnerabilidades aparecen con más fuerza, el desamparo, la indefección, el riesgo social, la desesperanza. Todo este contexto complejo tiene estos efectos. Y en términos de la iglesia, de los cristianos, las cristianas, me parece que estos son escenarios de oportunidad, son campos de misión. Podemos, de alguna manera nosotros, además de debemos, ver cómo transitamos por estos efectos de una manera anticíclica o contraria a estos efectos, tratando de que los efectos sean los efectos del Evangelio, efectos sanadores, ¿verdad? Acá a veces hacemos, cuando yo doy estos talleres, un breve ejercicio, eso por identificar el aspecto que les parece más significativo en relación a la violencia en cada uno de los tres planos, en lo individual, en lo colectivo y en lo grupal, y en lo general. Digamos, si tuviéramos tiempo haríamos como algunos subgrupos para ver en nuestra sociedad o en nuestras referencias sociales, en nuestros contextos más cercanos, cuáles son aquellos aspectos más significativos en relación a las dificultades de convivencia en estos tres planos. Pero digo, solo se lo menciono para, bueno, capaz que en algún momento tenemos una oportunidad de hacer algo más extenso, digamos, ¿no? Pero vayamos también a esta cuestión que decíamos al principio, digamos, para quienes de alguna manera queremos trabajar estos temas y queremos trabajarnos como individuos, como personas, y fundamentalmente como cristianos y cristianas, esto un poquito, ¿qué implica la actitud mediadora? Y vemos también un poco la técnica de mediación, porque bueno, la actitud mediadora es esto como estudiamos en psicología, digamos, ¿no? No es solo ser psicólogo, sino tener actitud psicológica, en términos de cómo transitamos por las relaciones, por los escenarios terapéuticos también, digamos, ¿no? Pero, digamos, la primera actitud mediadora es pensarnos nosotros, cómo podemos actuar, cuáles son nuestras actitudes de vida, ¿no? No para reclamarle a otros actitudes mediadoras, sino cuáles son mis actitudes frente a la diferencia de intereses o al plano de las dificultades en el relacionamiento. Actitud mediadora. Tenemos que asegurarnos que estamos escuchando al otro. Y digo asegurarnos porque a veces solo oímos al otro, en esto de que el otro, cuando estamos en un intercambio, y si es un intercambio ríspido, más aún, cuando la persona termina de expresar sus intereses, nosotros ya tenemos nuestros diálogos elaborados. Y yo digo, ¿cómo elaboré yo mi diálogo? Bueno, lo elaboré desde mi individualidad. Y yo expreso mi diálogo, la otra persona está esperando que yo termine para largar su diálogo, y son diálogos que no tienen no se tocan para nada, porque yo lo armo en función de mi individualidad. ¿Qué sería un diálogo? Bueno, la otra persona expresó sus intereses, yo lo incorporo y elaboro mi diálogo, pero con esa información. Yo incorporo esa información del otro, la que escuché atentamente, y mi diálogo va a estar en un lugar de la espiral de relacionamiento superior al anterior, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque incorporo, expreso, porque yo soy individuo y pienso sobre lo que escucho, pero no establezco diálogos cortados sin interacción entre sí. Entonces, por eso digo, asegurarnos.
Si yo tengo un indicador en mi actitud, que cuando el otro termina, yo ya tengo mi diálogo armado, no escuché. No escuché. Más, estoy esperando que termine. Es más, a veces no espero que termine, empiezo antes a decir lo mío. Entonces, ahí no hay interacción. Entonces, a ver, ¿te estoy escuchando? ¿Te estoy incorporando lo que tú dices para yo tener mi posición? O ya tengo mi posición armada, no me importa lo que diga, yo sigo en la mía. Asegurarnos que estamos escuchando al otro. Que estamos entendiendo lo que nos dice. Lo podemos confirmar inclusive repitiendo respetuosamente lo que nos manifiesta. Tú me estás diciendo que... Esto se aplica también en la técnica de mediación. El mediador a veces repite lo que dice una de las partes para ver si la otra persona está no interpretando, sino escuchando con claridad lo que la otra persona expresó. ¿Ah? Tú estás diciendo que, y repite lo que dijo la otra persona, para asegurarnos, porque los riesgos de la interpretación son en esto tremendamente dañinos. No debemos interpretar en este plano, debemos escuchar. Debemos escuchar y estar con mucha claridad de que entendemos lo que nos dice, y si no entendemos, no nos quedemos, pasamos al plano de la interpretación. No, si no entiendo, pregunto. ¿Tú estás diciendo qué? O sea, tenemos que quedarnos con la versión exacta de la otra persona, no con mi interpretación. Porque mi interpretación en ese contexto está situada en un plano de mi subjetividad. Y mi subjetividad está afectada. Está afectada porque estoy atravesando una controversia, un conflicto. Entonces, acá la interpretación no es buen consejero. No la hagamos, no la apliquemos en este plan. Apliquemos la interpretación literal y clara de lo que la otra persona nos está diciendo. Esforzarnos para ponernos en su lugar. Acá viene ya el plano de entendí, tengo claro lo que sentí, tengo claro lo que estás pensando, me cuesta, pero voy a hacer el esfuerzo de ponerme en tu lugar, y desde ponerme en tu lugar no solamente me voy a acercar a lo que sentís y pensás, sino que voy a demostrar que tengo actitud de construir. Y las dos cosas son muy buenas. Una es muy buena para mí, y otra es muy buena para la otra persona, es buena para las dos, es ganar-ganar, es aproximarnos. Utilizar toda nuestra capacidad de retrasar nuestra reacción para darnos tiempo para articular el sentir con el pensar. A veces, digamos, en el plano de las interacciones de conflicto, somos permanentemente reactivos, ¿no? Y hablamos mucho, parece que estamos diciendo muchas cosas, no estamos diciendo otra cosa que no sean elementos reactivos. Estamos reaccionando. Fernando, una ¿Sí? consulta, porque ¿Sí? estoy un poquito confundido. Con esto que hablas de actitud mediadora, ¿es cuando somos parte del conflicto también para Sí. desarrollarla? Nosotros siendo actitud mediadora somos personas que gestionamos nuestros propios conflictos. Gestionamos en el sentido de los transitamos, no los evadimos. En algunas de estas cosas también se aplica la técnica, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a repetir, se aplica en la técnica de mediación. Pero estas 4 cosas que yo estoy mencionando en esta diapo son actitud mediadora, la que debemos asumir todos nosotros cuando nos vemos atravesando un conflicto. Después la técnica de la mediación va a tomar estas cosas y la va a aplicar como técnica, digamos. Pero acá estamos hablando de actitud mediadora. ¿Sí? ¿Se entiende, Jorge? Sí, que está claro. Muchas gracias. Bien, seguimos. Entonces, utilizar nuestra capacidad de articular bien, de articular lo mejor posible el sentir y el pensar, y no dejarnos invadir por la emoción, por lo que nos provocan nuestros sentimientos, de la controversia o la rispidez en los intereses, retrasar un poquito esa respuesta, que esa respuesta, si es inmediata, no pasó por la razón, no lo pensamos, y por lo tanto es
una respuesta reactiva, es una respuesta fuertemente emocional, digamos, ¿no? Y lo más probable que falte un poco de, bueno, ponerle un poco de razón, un poco de pienso, y ahí lo más probable es que bajemos algunos niveles de emotividad y de reacción, y ganemos unos tiempos y tengamos la posibilidad, digamos, de una mejor construcción. O sea, retrasar esta capacidad de espera y de retrasar un poquito nuestra reacción. Estamos hablando de cosas muy dinámicas, de cosas que se dan en la interacción entre dos o más personas, digamos, ¿no? Valorar el diálogo por digamos, sobre cualquier otra actitud, incluso la de silencio. Acá hay un mito también, ¿no? Y mucha gente lo utiliza, ¿no? Y a veces es medio paralizante. Yo prefiero hacer silencio. Antes de decir lo que tengo para decir, prefiero hacer silencio. Ahí dijimos un montón de cosas. Y no dijimos nada, y dijimos un montón de cosas, transmitimos un mensaje a veces muy violento, digamos, ¿no? Si yo dijera todo lo que tengo para decir, ¡pah! O sea, me da un lugar a la imaginación, ¿no? Que en general son cosas muy perjudiciales para transitar el conflicto, digamos, ¿no? Yo creo que el diálogo, sobre todo cuando podemos construir confianza o hay un escenario de cierta confianza, el diálogo siempre es la mejor actitud. El silencio es peligroso. No digo esto como regla general, ¿no? Pero sobre todo cuando decimos prefiero callar, bueno, ahí no, preferible que hables. Tenés mucho para decir. En todo caso ordená, en todo caso bajo un cambio, pero el anunciar que es mejor hacer silencio es un mensaje muy fuerte. No está bueno. Manifestar lo que sentimos en esa situación. A veces estos mecanismos, digamos, de evasión o de intelectualizar todo, de intentar explicar, y parece que todo lo analizamos, y nada pasa por el corazón o por nuestros sentimientos, también genera una imagen al otro de que estamos lejos, que no nos toca el conflicto, que no nos importa mucho, ¿no? O sea, mantenemos una tremenda capacidad de análisis, parece, pero que no nos ponemos, no nos jugamos, no transpiramos en el conflicto. Y eso también genera un mensaje de distancia que nunca va a ayudar, digamos, a la convivencia. Manifestar disposición en un acuerdo negociado. Yo creo que esto es bueno. Yo pienso esto, creo esto, pero estoy dispuesto a cambiar, a modificar, a llegar a algún acuerdo. Manifestar, o sea, explicitar de que queremos negociar, queremos acordar, no tengamos miedo al concepto de negociar, porque negociamos permanentemente, cotidianamente, y es bueno que lo hagamos y que lo sepamos hacer. Entonces, manifestar que estamos dispuestos, que de repente en este momento estamos en una situación de que parece que todo es innegociable. Bueno, a veces se rompe eso con una manifestación comprometida, por supuesto, honesta, sincera, de que estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a negociar, estoy dispuesto a modificar mi postura. Mantenerlo acordado, porque claro, no podemos utilizar que estoy dispuesto a negociar porque sé que salgo de esta y después hago lo que quiero. Mantenerlo acordado. Por lo tanto, cuando manifestamos un acuerdo o manifestamos una actitud de voluntad de acordar, tenemos que ser conscientes que aquello que vamos a negociar podemos sostenerlo. Estamos en condiciones de sostenerlo. Obviamente, primero tenemos voluntad de sostenerlo, somos honestos frente al planteo de la negociación, y después puedo efectivamente sostenerlo. Si yo hago un acuerdo que no puedo sostenerlo, y cuando lo hago sé que no puedo sostenerlo, en realidad la segunda etapa del conflicto va a ser mucho más aguda que la que estoy intentando resolver ahora. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo hasta acá puedo acordar, yo me siento capaz de sostener este acuerdo. Si acuerdo más,
entro yo en riesgo de no cumplir y por lo tanto esto se agrava. Entonces, bueno, acordar honestamente, manifestar voluntad de acuerdo y sobre todo sostener los acuerdos y comprometernos a aquello que efectivamente puedo sostener. Y vamos a ver un poco en relación a lo que Jorge nos preguntaba, cuáles son las características de la técnica de mediación y cuánto hay de parecido, digamos, o cuánto cuando construimos esta cuestión de la actitud mediadora viene también de la técnica, no son cosas distintas. Entonces decimos que la mediación es una forma de resolver el conflicto de manera alternativa, ¿no? De manera alternativa a lo controversial, a lo que normalmente conocemos como judicializar o policializar un conflicto, digamos, ¿no? Justamente la técnica de la mediación intenta no judicializar conflictos que pueden ser de resolución cercana, con un mediador, con una mediadora, con una técnica, se evita, digamos, todo el peso, el costo emocional y hasta económico que tiene la judicialización de los conflictos. En la técnica de mediación las partes se representan a sí mismos, o sea, no tienen que ir con un abogado, son los protagonistas, digamos, de la técnica, del espacio de mediación, del encuadre, no tienen que representarse más que a sí mismos. La comparecencia es voluntaria, una de las partes pide la mediación y la otra tiene que acceder voluntariamente. No puede haber una técnica de mediación, un espacio de mediación que sea obligatorio para una de las partes, tiene que haber, porque la base es esta cuestión de tengo una voluntad de acordar. El no acordar me hace daño, el acordar me genera una mejor situación, una nueva historia, digamos, de vínculo, por lo tanto tengo voluntad de acordar, quiero acordar. El mediador es un tercero independiente, no es parte del conflicto, no es una parte, el conflicto está entre dos partes, a veces hay conflictos multiparte, pero el mediador no es, o sea, no representa a nadie, no es una parte, sino que es un tercero independiente. Las partes expresan lo que les pasa ante el conflicto, y acá empieza a funcionar la técnica, digamos, ¿no? El relato de la historia del conflicto, cada parte la expresa como la vive, como la siente, como la transita, digamos, ¿no? Y es tan respetable una como la otra, y a partir de esos insumos el mediador tiene que ir haciendo su trabajo. La técnica tiene como objetivo promover procesos y facilitar acuerdos. El mediador procura que las partes sitúen el conflicto en los intereses y no en las relaciones, como habíamos visto al principio. Yo puse en negrita de promover procesos y facilitar acuerdos, porque si ustedes van a buscar lectura y material sobre esto, van a ver como escuelas distintas de mediación. Y se diferencian por varias cosas, pero hay un elemento que las diferencia a las distintas escuelas de mediación, es que unos hacen énfasis en el acuerdo y otras escuelas hacen énfasis en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay escuelas que dicen, tenemos que ayudar a la gente a que acuerde y resuelvan sus conflictos, ¿tá? El objetivo del mediador es que se firme un acuerdo con ese conflicto que apareció en el centro de mediación. Escuelas que de repente dicen, bueno, una situación de conflicto no puede llevar más de 3 encuentros. El tercer encuentro tiene que ser un encuentro de firma de contrato, firma de acuerdo. La otra escuela dice, bueno, lo importante es el proceso de diálogo y de construcción de un posible acuerdo. El acuerdo tiene que ser un resultado final de menor cuantía que el valor del proceso. ¿Por qué las escuelas que tienen esta línea dicen esto? Porque dicen, bueno, si el acuerdo no es producto de un proceso de aprender a dialogar, a transitar conflictos, tiene mucho riesgo de que se caiga. Y aunque no se caiga, supongamos que se mantiene, la próxima vez que esas personas se encuentren en una situación similar, como no aprendieron porque tenían solo la firma del acuerdo para salir rápidamente de ese conflicto, como no aprendieron a dialogar, van a recurrir nuevamente a un tercero independiente porque no saben
no han aprendido a desarrollar el diálogo para evitar los conflictos o transitar los conflictos. La otra escuela dice, bueno, es bueno que la gente aprenda a negociar. Si firma acuerdo, mejor, pero lo importante es que aprenda. Inclusive puede verse como un resultado positivo una mediación donde no hay firma de acuerdo, pero que las partes dicen, bueno, la verdad es que estamos mucho mejor. Vamos a tomarnos un tiempo y el acuerdo lo hacemos más adelante. Y a veces ese acuerdo se hace por la vía de los hechos y no recurren a la mediación. Entonces ahí hay un éxito en el sentido de promover el diálogo y formas alternativas de resolución de conflictos. Yo estudié en esta escuela, porque bueno, esta escuela viene de alguna manera promovida por la psicología social, y yo me engancho mucho con esto de enseñar, promover el diálogo y la resolución de conflictos. Son buenos los acuerdos, pero si esos acuerdos no están sustentados en procesos, no tienen mucha validez o tienen una validez muy acotada, muy circunscrita, digamos, a esa situación conflictiva en la cual pasaron, y es muy probable que en la próxima situación vuelvan a cometer los mismos errores y la misma falta de diálogo. Esto simplemente a modo de anécdota, digamos, y de contexto por donde anda esta cuestión. Esto último que ponía, bueno, el mediador, esto es lo que vimos anterior, un mediador no puede mediar si el conflicto está instalado en la relación. Si le llega una situación en donde el conflicto es, me quiere dañar, solo pretende destruirme, bueno, ahí no puede. Entonces lo primero que hace el mediador y la mediadora es sacar del plano del conflicto en las relaciones e ir llevándolo hacia los intereses, digamos, y ahí sí se actúa. Se dice que el mediador lo que va haciendo es como anudar intereses, decir, bueno, en esto están de acuerdo, se anuda, eso no se discute más, se sigue con lo otro, y una serie de nudos de intereses hacen al posible acuerdo. Y en esto es como la técnica ayuda a construir una nueva historia, digamos, ¿no? Una nueva historia en el sentido de que tratar de ayudar a las partes a que se imaginen si no hubiera acuerdo. Si ese conflicto permanece en el tiempo, imagínense el desgaste, imagínense la separación, imagínense el daño emocional, hasta económico, convivencial. Bueno, la mediación construye una nueva historia, una historia que rompe con esa historia que si no se actúa termina en esa situación de mucho dolor. Por eso dice, ayudar a las personas a construir una nueva historia, una historia distinta que es la que se proyecta si no hay una intervención. Firma del acuerdo no, y casi todas las escuelas, pero fundamentalmente la que toma la mediación como un proceso, establecen un periodo, acuerdan también un periodo de seguimiento de los acuerdos, para ver en qué medida las partes se han comprometido con cosas que efectivamente pueden cumplir, y si no hay que hacer algunos ajustes en ese cumplimiento. Y en términos generales, es decir, bueno, cómo la mediación aporta a los procesos de la convivencia y de la paz, esta cuestión de la promoción del diálogo como herramienta fundamental para la resolución de conflictos, la generación de aprendizaje para la resolución de conflictos, es un aporte que queda instalado en la comunidad y en las partes que estuvieron en conflicto en algún momento, se aplica oportunamente en relación al surgimiento del conflicto, es importante que la mediación aparezca cuando el conflicto emerge. Hay momentos en donde el conflicto está tan instalado, en donde no hay mediación posible, porque además en esa cuestión de conflicto se han cometido delitos, por ejemplo, entonces ahí el mediador no puede mediar sobre delitos cometidos, digamos, no sustituye a la justicia. Entonces es bueno, y en esto siempre ha habido una preocupación, aquellos que hemos estado en los temas de mediación en Uruguay, que en realidad Uruguay ha tomado con muy poca responsabilidad el tema de promover espacios y centros de mediación. Entonces es muy común que a los pocos centros de mediación que hay en Uruguay, los conflictos lleguen tarde, lleguen ya prácticamente cuando hay comisión de delitos también. Entonces el mediador lo que tiene que hacer es pasar eso a la justicia, porque no puede como
como funcionario público, como mediador, no tener en cuenta que en el tránsito por ese conflicto se complicó tanto la cosa que hay delito entre medio. Bueno, decíamos que la mediación genera una herramienta alternativa a lo policial o a lo judicial en la medida que llega a tiempo. Instala nuevas pautas de convivencia, porque promueve el diálogo, hace que las partes sean las protagonistas de la resolución de conflictos. Esto empodera, esto genera esta situación de juntos podemos, esta situación de que, bueno, no necesitamos a alguien que nos diga cómo tenemos que portarnos, cómo tenemos que convivir, sabemos y podemos construir convivencia. Esas cosas son fortalecedoras, digamos, de la construcción comunitaria y de la convivencia. Y el proceso se anudan intereses en común, un poco lo que decíamos, digamos, ¿no? O sea, en un proceso de mediación aparece que la cosa no es tan complicada, y sino que sí tenemos capacidad de movernos un poquito cada uno en su lugar y generar encuentros. Bien, hasta acá un poquito lo que les quería compartir, capaz que un poco abrumador en cuanto a información, pero bueno, en esto de decir qué hacemos con los conflictos, me parecía como importante arrancar desde lo individual, pero también ubicarnos en términos de lo comunitario, en aquellos espacios de convivencia en los cuales nosotros interactuamos, la iglesia, el estudio, el trabajo, la familia, los amigos, y que conocieran un poquito también de qué se trata la técnica de la mediación. Así que bueno, gracias por escuchar y hacemos algún intercambio si les parece. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sin duda creo que nos ha aportado mucho y nos ha dejado también muchas preguntas en cuanto al tema y en cuanto a cómo nosotros también desde CBU o nuestros espacios también podemos ser mediadores, ¿no? Frente a esto. Por ahí Linet escribía, Toto también había levantado la mano, y si alguno más tiene algunas preguntas pueden también comentarla por el chat o levantar la manito ahí para poder hacerla. Linet escribía por acá: ¿qué pasos puedo tomar antes de entrar en un diálogo hacia resolver un conflicto? ¿Qué pasos puedo tomar antes de entrar en un diálogo hacia resolver un conflicto? Capaz que Linet puede ampliarnos un poquito la pregunta, a ver por dónde. Lo pregunto en términos de qué cosas puedo hacer para ayudarme a mí a estar con la cabeza como para entrar en ese diálogo positivo, de escuchar al otro, pero qué cosas puedo hacer de antemano para prepararme, ¿no? Para no reaccionar en el momento, para no... Exacto. Sí. Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver con el conocerme a mí mismo, digamos, ¿no? O sea, cuáles son los temas, cuáles son las áreas, cuáles son las situaciones en donde a mí me provoca pérdida de autocontrol, por ejemplo, ¿no? Hay algunas situaciones de vida que nos indignan fuertemente, y a veces no nos permiten actuar como quisiéramos, ¿no? A veces desde cosas buenas en el sentido que reaccionamos frente a la injusticia, o reaccionamos frente a la violencia, o reaccionamos frente a temas que nos duelen mucho, pero que tienen que ver con lo personal, ¿no? Yo creo que ahí está esta cuestión del autocontrol y conocernos cuando estamos en condiciones de ejercer un diálogo positivo, un diálogo constructivo. Capaz que si nos sentimos con dudas, o si nos sentimos inseguros, inseguras, y capaz que no es el momento de promover, digamos, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con bueno, me conozco a mí mismo, sé que hay temas que me cuestan más que otros, sé que la gente haga determinadas cosas me saca, como decimos, me descontrola, no pierdo el autocontrol. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con cómo nos sentimos nosotros en ese momento, en esa situación, en ese conflicto, en esas reacciones, digamos, como para meterme o no meterme, pero es una decisión muy, muy personal, digamos, de conocimiento personal de cada uno. Muchas gracias, Fernando. Por ahí preguntaban entonces también qué espacios de mediación hay en Uruguay y dónde me puedo formar en mediación, preguntaba Jorge Toto.
Bien, los espacios de mediación son fundamentalmente dos. Hace muchos años que la Suprema Corte de Justicia tiene un programa de centro de mediación, que inclusive forma mediadores. Creo que son 10 o 12 centros de mediación, fundamentalmente en Montevideo, creo que alguno en Canelones. Están en la página web de la Suprema Corte de Justicia. Están instalados en Malvin Norte, en Cerrito de la Victoria, en Ciudad Vieja. Son pocos para la dimensión de Montevideo y para el monto, digamos, de conflictos que llegan ahí, pero bueno, eventualmente son espacios donde uno puede llamar y pedir una mediación estando frente a una situación de conflicto. Lo otro que viene desde el tiempo que estuvimos en la Defensoría del Vecino, ahí nosotros hicimos un esfuerzo y formamos 50 mediadores. En general eran, bueno, vecinos, militantes sociales, muchos de ellos consejeros vecinales, y hoy están desde la Defensoría de Vecinos y Vecinas, están haciendo mediación, van a los barrios, reciben situaciones, solicitudes de mediación e intervienen. Esos son los dos espacios de mediación que yo conozco. Después hay había, no sé si se mantiene, el Colegio de Escribanos tenía una iniciativa de formar mediadores. Ahí yo creo que eran más negociadores que mediadores, había una mezcla de metodología, pero ellos estaban en algún momento formando, ellos decían mediadores. No sé si en este momento lo están haciendo. No sé. Mi síntesis es que, a diferencia, por ejemplo, de otros países de América Latina, en donde, por ejemplo, ya hay ley de mediación, el acuerdo es un instrumento legal importante, hay mediadores registrados, hay un registro de mediador. Para ser mediador tenés que estar autorizado, tenés un número de registro, digamos, del registro de mediadores que gestiona, no me acuerdo si es el Ministerio de Educación y Cultura o un organismo, digamos, en base a una ley. Eso le ha dado, digamos, un lugar muy importante a los mediadores, a la mediadora, a la formación y a los centros de mediación, digamos, ¿no? En general, las Defensorías del Pueblo en Argentina, todas tienen instalado un centro de mediación, o más de uno, ¿no? Qué bueno tener estos datos, ¿no? Que tal vez es un tema que no se habla tanto o no se da tanto a conocer, pero bueno, que es muy relevante también para nosotros. Tenemos por acá una pregunta más de Iván, y Sofi también había levantado la mano. Dice, ¿crees que la mediación se puede utilizar también para resolver conflictos eclesiásticos? Y no sé si, Sofi, vos también querés compartir tu pregunta, si ya capaz la responden juntas. Sí, mi pregunta tenía que ver con esto de las escuelas que comentabas. Por un lado, la que va por el lado del énfasis en el proceso, ¿cuánto se estima que es el tiempo normal, entre comillas, de estos procesos? Porque supongo que hay que poner un plazo ahí. ¿Y en qué casos crees que es más útil la que va por el lado de énfasis en el acuerdo? En principio, en las escuelas que promueven el proceso como el objetivo, no se establece un tiempo, aunque siempre hay una lógica, digamos, de un tiempo acotado para no generar dependencia y no generar, digamos, la experiencia que yo he desarrollado, una mediación aún. Nosotros en una época en la Defensoría del Vecino hicimos mediación entre vecinos y empresas por el tema de contaminación, tema de ruidos y demás, que son conflictos complicados en el sentido que hay mucho desgaste en los vecinos, y a las empresas resolver la situación que reclaman los vecinos requiere inversiones importantes de repente, digamos, ¿no? A veces no, a veces sí, y generalmente son procesos, digamos, de 8 o 10 encuentros. Digo, como, por lo menos desde mi experiencia, eso es lo máximo, digamos, un encuentro semanal de un par de horas, 8 o 10 encuentros hasta firmar el acuerdo, digamos, ¿no? Las escuelas que firman el acuerdo, que tienen como objetivo el acuerdo, en general lo resuelven en 1 o en 2 encuentros, digamos, ¿no?
Bueno, y la pregunta Iván decía si crees que la mediación se puede utilizar también para resolver conflictos eclesiásticos. Después hay otra parecida vinculada al tema de negociación de la fe, digamos, ¿no? Sí. Yo diría en principio que sí, si esos conflictos eclesiásticos no tienen que ver con la base de la fe, justamente, digamos, ¿no? No podemos negociar la concepción de pecado, no podemos negociar la concepción de la salvación, o sea, yo diría que, a ver, salvando todas las diferencias, no podemos mediar sobre la comisión de delito, llevándolo al plano de lo judicial, digamos, ¿no? En la iglesia no podemos mediar cuando el conflicto es una concepción básica de la fe cristiana. Ahora, ¿a qué hora hacer las reuniones? O si hacer de jóvenes o de adolescentes, o si irnos de campamento, bueno, cosas que de repente pasan y que se resuelven y a veces se instalan como un conflicto. Yo creo que todo eso sí es mediable, y el diálogo es la herramienta más adecuada, más allá de la oración y la puesta en las manos de Dios, pero a veces desde lo humano tenemos que aportar también cambios en nuestra actitud de cómo transitamos esas posibles controversias que se dan a veces en las comunidades, digamos, ¿no? Pero sí se puede aplicar seguro, sin entrar, digamos, a negociar los principios de la fe, obviamente. Ahí está. Muchas gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno que quiera realizar? Si no Hola, sí, yo tengo una pregunta. Perdón, es que tengo un celular nuevo y no sé cómo manejarlo, disculpe. Entonces, entre que escribo y todo ya se fue toda la reunión. No, porque él en un momento mencionó de que el mediador procura que las partes sitúen el conflicto en los intereses y no en las relaciones. Podría especificar un poco más eso, pero en realidad estoy interesada en cuando yo tengo el conflicto con otra persona, ¿no? ¿Cómo es esto de, bueno, me enfoco en resolver este conflicto y no en que, bueno, te comiste las galletas de ayer del trabajo y hoy me quedé sin almuerzo? No sé, es un ejemplo tonto el que puse. Pero, ¿me explico? Si puedes elaborar un poco más en eso, por favor. Gracias. Bien. Sí, cuando decimos situar, o sea, cuando el conflicto está en el plano de las relaciones, está en el plano de las interacciones subjetivas, y ahí no hay mediación posible hasta que el conflicto no sale de ese plano, digamos, ¿no? Porque en las subjetividades no hay mediación posible, es otro el procedimiento o el proceso, digamos, para sanar eso, para generar reencuentro o encuentro, ¿no? Por eso decimos, la mediación, la técnica de mediación se aplica cuando hay un conflicto en los intereses, porque en los intereses hay posibilidades de movimiento, hay posibilidades de tolerancia, de flexibilización y de encuentro en acuerdo. Entonces, lo mediable es que yo, en lugar de pretender atender el 100% de mi interés, lo puedo atender en un 50 o en un 60, y la otra persona también esté dispuesta a correrse un poquito y generar un escenario de interacción de intereses en donde ahí hay un acuerdo. Entonces, yo no postergo 100% mi interés, no espero y no promuevo y no exijo que la otra persona, la otra parte, postergue 100% sus intereses, sino que hay un principio en el tema de la mediación, que es el concepto de ganar-ganar. O sea, en una mediación nadie puede pretender ganarle al otro, y nadie puede sentirse que perdió. Si una mediación termina así, el proceso fue malo. Los procesos de mediación tienen que terminar, ambos ganamos. Mirá qué bueno que nos sentamos a conversar, mirá cómo los dos ganamos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sin duda que ha aportado mucho a la temática, y nos vamos con muchas herramientas también para seguir pensando este tema de la mediación en nuestra iglesia, pero también en la vida misma, ¿no? Nuestros vínculos. A mí me hacía pensar mucho también en el espacio de trabajo, ¿no? En esto de trabajar en equipo. Así que te damos muchas gracias por este tiempo, y bueno, también te liberamos. Sabemos que tal vez el día corre y siguen otros compromisos, así que te damos gracias por el tiempo compartido con nosotros. Y ahora vamos a pasar algunas... Muchas gracias.
No, les agradezco este tiempo también, porque bueno, además de gustarme el tema, me gusta compartirlo. De hecho, lo hemos hecho en la iglesia también. Tenemos ahí a Brian que ya me ha escuchado de esto. Lo hemos trabajado con los jóvenes en la iglesia en Espronceda. Pero bueno, siempre es muy lindo poder compartir aquellas cosas que nos parece que el Señor puso en nuestro corazón y en nuestro desarrollo profesional, para que se difunda, para que podamos ponerlo en práctica. Así que agradezco a Dios también esta oportunidad de haber estado con ustedes.